Hace exactamente 8 meses me senté en el primer banco de una iglesia llena de flores blancas, con el corazón a punto de salirse del pecho. No era por la emoción de ver a mi hija casarse. Era porque guardaba un secreto que podía destruirlo todo. Y tenía que decidir, en ese momento, si hablaba o me callaba. Antes de contarte lo que pasó ese día, necesito que entiendas quién soy yo. Me llamo Carmen. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 11. Crié sola a mi hija Lucía desde que ella tenía 16 años, después de que su padre muriera de un infarto sin avisar una madrugada de marzo. Desde ese día, Lucía y yo fuimos una para la otra, todo lo que el mundo nos había quitado. No éramos ricas. No éramos de las que veranean en lugares bonitos, ni de las que presumen de nada. Éramos de las que se sientan a la mesa con lo que hay y dan gracias. Éramos de trabajar, de ahorrar, de no pedir favores y de querernos de verdad, sin condiciones. Por eso, cuando Lucía me llamó aquella tarde de primavera para decirme que había conocido a alguien, lo primero que sentí fue alivio, porque mi hija llevaba mucho tiempo sola, demasiado tiempo siendo fuerte. Y una madre sabe cuando su hija necesita que alguien la cuide. Lo que no sabía entonces es que ese hombre que iba a cuidarla escondía algo que yo iba a descubrir mucho antes que ella. Y que ese descubrimiento iba a ponerme en el lugar más difícil en el que he estado en mi vida. Más difícil que enterrar a mi marido. Más difícil que sacar a mi hija adelante yo sola. Más difícil que cualquier otra cosa. Porque una cosa es sufrir tú. Otra es tener que elegir si haces sufrir a la persona que más quieres en el mundo. Si alguna vez has tenido que guardar un secreto que no te pertenecía pero que te quemaba por dentro, dale al me gusta y cuéntamelo en los comentarios. Porque esta historia es para ti. Lucía me lo presentó en un domingo de octubre. Me llamó el viernes antes y me dijo: Mamá, voy a llevarte a comer el domingo y voy a ir con Marcos. Así, sin más. Con esa naturalidad que tienen los hijos cuando quieren que algo parezca sencillo, pero en realidad están temblando por dentro. Le pregunté quién era Marcos. Me dijo que era alguien especial, que llevaban 4 meses saliendo. 4 meses. Mi hija había estado saliendo con alguien durante 4 meses y yo no lo sabía. No es que me lo hubiera ocultado, es que Lucía es de las que no hablan de algo hasta que están seguras de ello. Como su padre, que en paz descanse, que tampoco decía nada de nada hasta que ya era inamovible. El domingo llegué al restaurante antes que ellos. Me puse en la mesa de siempre, la que está cerca de la ventana, y pedí agua mientras esperaba. Y entonces los vi entrar. Marcos tenía 37 años. Alto, moreno, bien vestido sin parecer que lo intentaba. De los que se ponen una camisa sencilla y parecen que acaban de salir de una revista. Tenía una sonrisa amplia, de las que te llegan antes de que la persona llegue a ti. Y lo primero que hizo cuando me vio fue extender la mano y decir: Carmen, qué alegría conocerla. Lucía me ha hablado tanto de usted que siento que la conozco de toda la vida. Y yo, que llevo 62 años en este mundo y he aprendido a leer a las personas, pensé, este hombre sabe exactamente lo que está haciendo. No lo digo en mal sentido. Lo digo en el sentido de que era consciente. Era alguien que sabía cómo funcionan las madres, cómo funcionan las familias, qué hay que decir y cuándo hay que decirlo. Y lo hacía bien. Demasiado bien, quizás. Durante la comida habló de su trabajo. Era ingeniero. Llevaba varios años en una empresa de construcción, en proyectos de infraestructura. Ganaba bien. Eso se notaba sin que lo dijera. Habló de sus padres, que vivían en otra ciudad, de que era hijo único, de que le gustaba cocinar los domingos,
leer antes de dormir, que odiaba el fútbol pero le encantaba el tenis. Respondió todo lo que yo pregunté, sin esquivar nada, con esa calma de quien no tiene nada que esconder. Al terminar la comida, cuando Lucía fue al baño un momento, me miró directamente y me dijo: Carmen, quiero que sepa que sus opiniones importan mucho, para Lucía y para mí. Si en algún momento tiene cualquier duda o cualquier pregunta, puede preguntarme lo que quiera. Y yo le sonreí y le dije que me alegraba oír eso. Lo que no le dije es que esa frase, precisamente esa frase, fue la primera vez que algo en mí se tensó. Porque los hombres que no tienen nada que esconder no suelen sentir la necesidad de decirte que puedes preguntarles lo que quieras. Pero lo dejé pasar. Porque Lucía volvió del baño con una sonrisa que yo no le había visto en años. Y esa sonrisa valía más que cualquier instinto mío. Los meses siguientes fueron, en apariencia, exactamente lo que uno esperaría. Marcos y Lucía se veían cada vez más. Ella empezó a hablar de él en todas las conversaciones. Cuando me llamaba por las noches, que era casi todos los días, tarde o temprano el nombre de Marcos aparecía. Que si Marcos había cocinado pasta el sábado, que si Marcos la había llevado a ver una exposición que ella había mencionado de pasada hace semanas y él había recordado, que si Marcos le había mandado un mensaje a las 7 de la mañana solo para decirle que tenía un buen día. Y yo escuchaba, y asentía, y me alegraba. De verdad me alegraba, porque Lucía se merecía eso. Se merecía alguien que la escuchara, que la recordara, que pensara en ella antes de que el día empezara. Marcos me llamaba de vez en cuando. No mucho, lo justo. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que pasáramos a verme. Era correcto sin ser empalagoso, atento sin ser excesivo, del tipo de yerno que una madre, en circunstancias normales, agradecería tener. En Navidad vinieron juntos a cenar. Marcos trajo un vino y un ramo de flores para mí. Se sentó en la mesa y ayudó a recoger sin que nadie se lo pidiera. Jugó a las cartas con mi cuñada y perdió con elegancia. Y cuando se marcharon y me quedé sola en el salón con los restos de la cena, pensé: este hombre puede hacer feliz a mi hija. Pero hay algo que pasa cuando eres madre y llevas muchos años siéndolo. Hay un sexto sentido que no te abandona nunca. Un zumbido bajo, apenas perceptible, que aparece de vez en cuando sin que sepas bien por qué. A mí ese zumbido me apareció en febrero. Fue una tarde cualquiera. Lucía y yo habíamos quedado para dar un paseo. Hacía frío y caminábamos rápido, las manos en los bolsillos. Y ella me estaba contando algo de una cena que habían tenido con unos amigos de Marcos, cuando dijo, de pasada, casi sin darle importancia: por cierto, mamá, resulta que uno de los amigos de Marcos tiene un niño pequeño, y Marcos estuvo toda la noche jugando con él. Qué bien se le da, ¿eh? Tiene mucha paciencia con los niños. Y yo dije, qué bien. Pero algo dentro de mí se quedó con esa frase. Tiene mucha paciencia con los niños. No le gustan los niños, ni es muy simpático con ellos. Sino eso, paciencia, que es una palabra que uno usa cuando tiene experiencia. Cuando sabe lo que es estar con un niño de verdad. No de vez en cuando, sino de verdad. Lo apunté mentalmente y lo guardé en ese cajón, donde las madres guardamos las cosas que no sabemos todavía qué hacer con ellas. En primavera, Marcos le pidió matrimonio a Lucía. Me lo contó ella por teléfono, a las 10 de la noche, con la voz temblando de una manera que hacía que me temblara a mí, también solo de escucharla. Me dijo que habían ido a cenar, que al volver al apartamento había velas por todas partes, que Marcos se había puesto de rodilla y le había dicho que quería pasarse el resto de su vida eligiéndola a ella. Y yo lloré.
Lloré de alegría, lloré de alivio. Lloré porque pensé, lo hizo, mi niña lo hizo. Después de todo lo que hemos pasado, después de todos los años de trabajar y levantarse y seguir adelante, mi hija iba a ser feliz. Al día siguiente vinieron juntos a casa. Marcos traía una botella de cava. Lucía traía el anillo puesto y lo miraba cada 2 minutos como quien no termina de creerse que algo bueno le ha pasado a ella. Brindamos en el salón pequeño de mi piso y yo me quedé mirándolos y pensé que a veces la vida te devuelve lo que te quitó. En los días siguientes empezamos a hablar de la boda. No sería grande. Los dos querían algo íntimo. Familia cercana, amigos de verdad. Nada de gastar dinero que no tenían en cosas que no importaban. Una iglesia, una comida, una tarde de baile. Eso era suficiente. Yo me ofrecía a ayudar en todo lo que pudiera. A buscar el menú, a llamar al cura, a ayudar a Lucía a elegir el vestido. Porque cuando una madre no puede darte dinero, te da tiempo. Y yo tenía tiempo. Y ganas. Muchas ganas. La fecha la pusieron para octubre. 8 meses de planificación, de listas, de decisiones pequeñas que se hacen grandes. Porque todo importa cuando es el día más importante de tu vida. Y durante esos 8 meses, el zumbido que había sentido en febrero fue apagándose poco a poco. Hasta que una tarde de agosto lo oí de nuevo. Más alto que nunca. Era un jueves de agosto. Hacía calor de los que aprietan, de los que te quitan las ganas de todo. Yo había ido a hacer unos recados por el centro y al volver pasé por delante de una cafetería donde solía sentarme con mi marido cuando éramos jóvenes. No sé por qué entré. Supongo que porque el calor era insoportable y porque a veces uno entra a los sitios sin saber muy bien por qué. Pedí un café con hielo y me senté en una mesa del fondo, cerca de la puerta del baño. Y fue entonces cuando lo vi. Marcos estaba sentado en una mesa junto a la ventana. No estaba solo. Estaba con un niño. Un niño de unos 5 o 6 años, rubio, con una camiseta de rayas, que en ese momento estaba dibujando algo en una servilleta, mientras Marcos le señalaba cosas y sonreía. El niño se reía de algo que le había dicho. Y Marcos le revolvió el pelo con una mano, con esa naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Me quedé paralizada. Marcos no me había visto. Estaba completamente absorto en el niño. Le cortó algo del plato que tenían en la mesa. Le limpió algo de la comisura de la boca con el pulgar, como hacen los padres, con ese gesto automático que no se piensa, que simplemente sale. Estuve mirando durante varios minutos sin moverme, sin respirar casi, y entonces Marcos levantó la vista y me vio. El cambio en su cara fue inmediato. No fue un susto, fue algo más controlado y más frío que un susto. Fue el gesto de alguien que acaba de calcular un problema y está decidiendo cómo resolverlo. Se levantó. Le dijo algo al niño, que siguió dibujando sin levantar la cabeza. Y vino hacia mí. Se sentó en la silla de enfrente sin que yo le invitara a hacerlo. Y antes de que yo pudiera decir nada, me dijo: Carmen, le pido que me deje explicarle. Lo que Marcos me explicó aquella tarde, en voz baja, con los codos apoyados en la mesa y la mirada fija en algún punto entre él y yo, fue lo siguiente. El niño se llamaba Diego. Tenía 5 años y medio. Era hijo de Marcos. Marcos lo había tenido con una mujer llamada Elena, con quien había tenido una relación hace 6 años. Una relación que no había llegado a nada serio, que se había terminado antes de que él supiera que Elena estaba embarazada. Cuando Elena le dijo que esperaba un hijo suyo, Marcos llevaba ya meses sin verla, y los dos lo habían dejado de común acuerdo. Elena había decidido quedarse con el niño. Habían llegado a un acuerdo.
Marcos veía a Diego cada 2 semanas, el fin de semana entero. Pagaba la manutención. Estaba en la vida del niño, pero de manera organizada, con límites claros, sin conflictos. El problema, me dijo mirándome por primera vez a los ojos, era que no se lo había contado a Lucía. Lo miré durante un buen rato sin decir nada. ¿Por qué?, le pregunté al final. Me dijo que al principio de la relación con Lucía no había encontrado el momento, que luego, cuando el momento podría haber llegado, le dio miedo que ella reaccionara mal y lo dejara, que después, cuando ya eran serios, le pareció que revelar el secreto podría destruir algo que para él era lo más importante que le había pasado en mucho tiempo. Le quiero decir que no es que quisiera engañarla, me dijo. Es que no supe cómo hacerlo, y cada vez que lo intentaba me faltaba el valor. Le pregunté cuándo pensaba decírselo. Hubo una pausa muy larga. Después de la boda, me dijo. Cuando estuviéramos seguros, cuando ya fuera irrevocable. Aquella palabra se me quedó grabada a fuego. Irrevocable. Como si mi hija fuera un contrato que había que firmar antes de revelarle la letra pequeña. Me levanté, cogí el bolso y le dije que necesitaba pensar. Salí de la cafetería con el corazón golpeándome en el pecho y el calor de agosto encima como una losa. Y caminé durante casi 1 hora sin saber a dónde iba ni qué iban a hacer. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, peor que cuando murió mi marido, porque entonces el dolor era mío. Esto era diferente. Esto era cargar con algo que le pertenecía a otra persona, a mi hija, a la persona a quien más quería en el mundo y a quien menos quería hacer daño, porque ese era el problema. Si le decía la verdad, Lucía sufría. Si me callaba, Lucía sufría de otra manera, más adelante, cuando lo supiera por otra vía. O quizás no lo sabría nunca y viviría con un marido que le había ocultado algo fundamental desde el principio. ¿Qué se hace con eso? Pensé en llamar a mi cuñada, que es la persona con quien hablo cuando no sé qué hacer. Pero me frené. Esto no era un secreto que pudiera compartir con nadie que no fuera Lucía. Y no podía contárselo a Lucía hasta haber decidido cómo. Dormí mal durante días. Me despertaba a las 4 de la mañana con la mente dando vueltas y ya no podía volver a dormirme. Lucía me llamaba como siempre, cada noche. Y yo hablaba con ella de la boda, del vestido, del menú, y por dentro me moría. Una noche me preguntó si estaba bien. Me dijo que me notaba rara. Le dije que eran los nervios de la boda, que me emocionaba mucho verla feliz. Ella se rió y me dijo que era una exagerada. Y yo también me reí. Y cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla apagada durante mucho tiempo. Marcos me llamó 3 días después. Contesté. Me dijo que quería hablar conmigo, que entendía la situación en que me había puesto y que no era justo, que si yo consideraba que debía decírselo a Lucía antes de la boda, lo aceptaría. Pero me pidió que si lo hacía, le diera la oportunidad de ser él quien se lo contara. Le pregunté si pensaba hacerlo. Me dijo que sí, que lo haría, que solo necesitaba el momento adecuado. Le dije que tenía hasta la boda, y cometí el error de creerle. Septiembre se fue sin que Marcos dijera nada. Lo sé porque yo observaba a Lucía en cada conversación, buscando cualquier señal de que algo había cambiado. Pero Lucía seguía igual, hablando de Marcos con la misma luz en la voz, haciendo planes, eligiendo la música para el baile, llamándome para preguntarme si el ramo de flores debía ser blanco o con algo de color. Una tarde le pregunté, sin que pareciera que preguntaba, si Marcos y ella habían hablado de tener hijos. Lucía hizo una pausa. Luego me dijo que sí, que habían hablado, que Marcos quería tener hijos, pero que tampoco tenía prisa.
que los dos estaban de acuerdo en que ya llegaría. No mencionó nada más, lo que me confirmó que Marcos no había dicho nada. En la primera semana de octubre, cuando faltaban 3 semanas para la boda, llamé a Marcos. Le dije que el tiempo se estaba acabando y que si no lo hacía él, lo haría yo. No como amenaza, como una realidad. Marcos se quedó en silencio. Luego me dijo que lo haría esa semana, que lo prometía. Pasó esa semana y la siguiente. Y llegó la víspera de la boda. La noche anterior a la boda, Lucía y yo nos quedamos juntas en casa. Es una costumbre que habíamos tenido siempre en los momentos importantes. La víspera, las dos. Cena sencilla, conversación larga, y luego intentar dormir, que nunca del todo conseguíamos. Hice una tortilla y una ensalada. Abrí una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Pusimos la mesa del comedor con el mantel bueno, el que saco 3 veces al año. Lucía estaba preciosa esa noche. No llevaba maquillaje, tenía el pelo recogido de cualquier manera. Llevaba una ropa cómoda y vieja. Y era preciosa. Como lo era de pequeña cuando venía a meterse en mi cama en mitad de la noche y se quedaba dormida con la mano en mi brazo. Cenamos hablando de todo y de nada, de lo nerviosa que estaba, de que esperaba no llorar al entrar a la iglesia, pero que sabía que lloraría, de que Marcos le había mandado un mensaje esa tarde que decía solo «mañana». Y yo sonreí, y brindé con ella y la miré y pensé «¿qué hago? ¿Qué hago esta noche?». Hubo un momento, cuando ya llevábamos 2 copas de vino y la conversación se había vuelto más lenta y más honda, en que Lucía me miró y me dijo «Mamá, ¿tú crees que soy buena eligiendo a las personas?». La pregunta me llegó al centro del pecho. Le dije que sí, que siempre había sido buena eligiendo, que tenía buen instinto. Ella asintió despacio, y luego dijo, «Es que a veces pienso que no conozco a la gente de verdad, hasta que pasa mucho tiempo. Y con Marcos a veces siento que todavía hay cosas que no sé de él. Pero supongo que eso es normal, ¿no? Que nadie se conoce del todo en un año». Me quedé muy quieta. Le dije que sí, que nadie se conoce del todo en un año. Y me tragué las palabras que tenía en la garganta. Esa noche, después de que Lucía se durmiera en el cuarto de siempre, me senté en el sillón del salón a oscuras durante mucho tiempo. Y tomé la decisión. Si Marcos no lo decía en la boda, lo diría yo. No porque quisiera hacer daño, no porque quisiera destruir nada, sino porque mi hija me había dicho esa noche que sentía que había cosas que no sabía de él. Porque mi hija tenía instinto, y su instinto ya le estaba diciendo algo. Y porque ninguna madre puede mirar a su hija casarse, sabiendo que la están engañando. Me desperté antes de que sonara el despertador. Amanecía despacio, con esa luz gris y suave de octubre que llega sin prisa. Oí a Lucía moverse en el cuarto. Me levanté, hice café, y cuando Lucía salió en pijama con el pelo alborotado, nos miramos, y las dos nos reímos al mismo tiempo sin saber muy bien por qué. A veces la risa es la única respuesta posible a las cosas demasiado grandes. Llegó la peluquera a las 9. Llegó la maquilladora poco después. El cuarto de estar se convirtió en un pequeño taller de transformación, con spray para el pelo, y sombras de ojos, y conversaciones cruzadas sobre la ceremonia. Yo me arreglé sola, sin ayuda, como siempre. Me puse el traje azul marino que me había comprado para la ocasión. Me miré en el espejo del baño y pensé que parecía una mujer que iba a una boda, que parecía tranquila, que nadie que me mirara sospecharía lo que llevaba por dentro. A las 12, Lucía estaba lista. Me llamó desde el salón y cuando entré y la vi, se me fue la voz. Llevaba un vestido blanco sencillo,
sin grandes adornos, con una pequeña cola. Tenía el pelo recogido con unas flores pequeñas. Llevaba los pendientes que habían sido de su abuela, los que yo le había dado cuando cumplió 25 años. Estaba increíblemente guapa. Y estaba mirándome con esa expresión que tienen los hijos cuando esperan que digas algo y las palabras se niegan a salir. Me acerqué a ella y la abracé sin decir nada. La abracé durante un buen rato. Y ella me dijo al oído: «Mamá, no llores, que me vas a hacer llorar a mí». Y yo le dije que no estaba llorando. Y los dos sabíamos que era mentira. La iglesia era pequeña, antigua, con bancos de madera oscura y vitrales, que cuando les daba el sol de la tarde los llenaban de color. Había flores en los laterales, blancas, sencillas, como Lucía había querido. No había demasiada gente. Familia cercana. Amigos de verdad. Las sillas estaban casi todas ocupadas. Yo llegué antes que Lucía, como se hace. Me senté en el primer banco del lado de la novia. A mi izquierda se sentó mi cuñada. A mi derecha quedó un sitio libre. Al otro lado de la nave, en el banco de los novios, estaban los padres de Marcos. No los conocía bien. Los había visto 2 veces. Eran personas correctas, discretas. La madre de Marcos me había saludado al entrar con una sonrisa amable. Marcos estaba al fondo, junto al altar, con el sacerdote y el padrino. De espaldas a todos. Derecho, quieto. Con el traje gris que le había visto en la prueba. Antes de sentarme, me acerqué a él. Fue solo un momento. Me puse a su lado y le dije en voz muy baja sin mirarlo: «¿Se lo has dicho?» Hubo una pausa. «No», dijo. Asentí despacio. «Entonces lo digo yo», le dije. Y me fui a sentar en mi banco antes de que él pudiera responder. Cuando Lucía entró por la puerta de la iglesia, todos se pusieron de pie. Yo me giré como los demás a mirarla. Y al verla caminar sola por el pasillo, con la cabeza alta, y una sonrisa que no era de felicidad fingida, sino de esa felicidad real que da un poco de miedo porque nunca sabes cuánto va a durar. Algo en mí estuvo a punto de rendirse. A punto. Porque entonces la miré a los ojos y ella me miró a mí. Y en esa fracción de segundo vi lo que ella no sabía que me estaba diciendo, que confiaba en mí, que yo era la persona más importante de su vida, que lo que yo pensara importaba. La ceremonia fue bonita. El sacerdote habló de la familia que se construye, del amor que es una decisión que se renueva cada día, de la importancia de la verdad entre las personas que se quieren. Aquella palabra, verdad, me llegó como un golpe suave al pecho. Llegó el momento de los votos. El sacerdote pidió a los novios que se tomaran de las manos y se miraran. Marcos se giró hacia Lucía. Lucía le miró con esa expresión de las personas que están exactamente donde quieren estar. Y entonces el sacerdote preguntó si alguien en la sala tenía algún impedimento que declarar. Esa pregunta que en todas las bodas se hace y en ninguna nadie responde. Yo me levanté. El silencio que siguió fue de los que duran mucho más que un segundo, aunque solo sean 2 o 3. Sentí los ojos de todos clavándose en mí. Sentí a mi cuñada agarrarme el brazo. Sentí como Marcos, al otro lado, se ponía rígido como una tabla. Y sentí los ojos de Lucía. Mi hija me miraba desde el altar, con una expresión que no era de enfado ni de susto. Era una expresión de confusión profunda, como cuando de pequeña se despertaba de un sueño que no entendía y venía a buscarme. Hablé despacio. No alcé la voz. No hacía falta. La iglesia era pequeña y el silencio era completo. Dije que lo sentía, que ojalá no tuviera que ser así, que no había querido que llegara a este momento, que había esperado que Marcos se lo dijera él, que le había dado tiempo para hacerlo,
y que ese tiempo se había acabado. Y luego dije lo que tenía que decir, que Marcos tenía un hijo, un niño de 5 años que se llamaba Diego, que Lucía no lo sabía, que yo lo había descubierto 2 meses antes y que había callado esperando que Marcos lo dijera, que ya no podía callarlo más. Durante un momento que se hizo eterno, nadie habló. Luego Lucía se giró a mirar a Marcos. Parte 14. La reacción de Marcos. Lo que pasó a continuación fue algo para lo que yo no estaba preparada del todo, aunque debería haberlo estado. Marcos no se derrumbó, no bajó la cabeza, no dijo, es verdad, lo siento. Hizo lo contrario. Se recompuso en cuestión de segundos, con esa capacidad que tienen algunas personas para transformar la situación en otra cosa. Y habló mirando a Lucía como si yo no estuviera en la sala. Lucía, dijo, con la voz muy tranquila. Tu madre está confundida. Me vio un día con el hijo de un primo mío. Tengo entendido que se preocupó, pero hay un malentendido. No tengo ningún hijo. Y luego me miró a mí, con una expresión que mezclaba lástima y algo más frío que la lástima. Carmen, entiendo que estás nerviosa hoy. Es un día emocionante. Pero esto no es lo que crees. El silencio que siguió fue diferente al anterior, porque en el anterior todo el mundo había estado en shock. En este, todo el mundo estaba eligiendo a quién creer. Vi a la madre de Marcos en el banco de enfrente, que le hacía un gesto al marido. Vi a mi cuñada, que me miraba con los ojos muy abiertos sin saber qué decir. Vi al sacerdote, que tenía la mano levantada como si quisiera detener algo pero no supiera qué. Y vi a Lucía. Lucía me miraba a mí, y luego miraba a Marcos, y luego volvía a mirarme a mí. Mamá, dijo, muy despacio. ¿De qué estás hablando? Parte 15. La prueba. Hay momentos en que una persona tiene que decidir si confía en lo que sabe o si cede ante la presión de los que la rodean. En ese momento, con toda la iglesia mirándome y el novio de mi hija negando lo que yo había visto con mis propios ojos, podría haber cedido. No cedí. Cogí el bolso, saqué el teléfono, encontré la foto que había sacado aquel jueves de agosto desde el fondo de la cafetería. Una foto borrosa, tomada desde lejos, pero suficientemente clara para ver a Marcos sentado junto a un niño pequeño, inclinado hacia él, limpiándole algo de la cara con el pulgar. Se la extendí a Lucía. Lucía la miró durante un buen rato. Luego la giró hacia Marcos. Marcos miró la foto, y en ese momento, por primera vez desde que había empezado a hablar, algo se quebró en su expresión. Solo un instante muy pequeño, que cualquiera que no lo conociera podría haber ignorado. Pero Lucía lo conocía. Marcos, dijo mi hija, con una voz que yo nunca le había oído antes. Una voz plana, sin temperatura. ¿Quién es ese niño? Y Marcos no respondió. El silencio fue su respuesta. Parte 16. El derrumbe. Lo que siguió fue doloroso, de una manera que no sé describir bien. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Fue más silencioso que todo eso, y por eso fue más duro. Lucía se soltó de las manos de Marcos. Se alejó un paso. Luego otro. Marcos habló. Esta vez ya sin la máscara. Dijo que sí, que el niño era suyo, que lo había tenido antes de conocer a Lucía, que no se lo había dicho porque no había sabido cómo, que lo había ido retrasando porque no quería perderla, que la quería, que eso era lo único real. Lucía le escuchó sin interrumpirle. Cuando terminó, dijo una sola cosa. Si me querías, me lo habrías dicho. Se giró hacia el sacerdote, que estaba de pie junto al altar, sin saber muy bien dónde meterse, y le dijo que lo sentía mucho, que la ceremonia no iba a continuar. Luego se giró hacia mí, y caminó desde el altar hasta donde yo estaba, en el primer banco, y se sentó a mi lado, y me cogió la mano, y no dijo nada.
Y yo tampoco. Detrás de nosotras, la gente empezó a moverse despacio. Los padres de Marcos se levantaron. Alguien habló en voz baja. Alguien se marchó. El padrino le puso una mano en el hombro a Marcos, que seguía de pie junto al altar, mirando hacia donde estábamos nosotras. Lucía no se giró a mirarlo. Parte 17. La salida. Salimos de la iglesia juntas, Lucía y yo. Ella con el vestido blanco y yo con el traje azul marino. Nos fuimos a un banco de la plaza que había delante, bajo un árbol que empezaba a perder las hojas, y nos sentamos. Lucía no lloraba. Tenía una expresión concentrada, de las que se ponen cuando estás procesando algo demasiado grande y todavía no te ha llegado del todo. Me preguntó cuánto tiempo lo sabía. Le dije la verdad. 2 meses. Asintió despacio. Me preguntó por qué no me lo había dicho antes. Le expliqué todo. La cafetería, la conversación con Marcos, la promesa de que él se lo diría, las semanas que habían pasado sin que lo hiciera, que había llegado al día de la boda porque no había podido llegar de otra manera. Hubo un silencio largo. Luego Lucía dijo: ¿Crees que me ha querido? Es la pregunta más difícil que mi hija me ha hecho en su vida. Le dije que no lo sabía, que quizás a su manera sí, pero que querer a alguien y ocultarle algo así no podían ir juntos, que el miedo no era excusa para una mentira de ese tamaño. Ella asintió de nuevo. Y luego, por primera vez desde que habíamos salido de la iglesia, me miró directamente y me dijo: «Gracias, mamá». Y fue entonces cuando lloré yo, que no había llorado en todo el Nienontzontenon. Los días que siguieron no fueron fáciles. No voy a pintarlos como si lo fueran. Lucía pasó por todas las etapas que pasa una persona cuando algo que pensaba que era real se convierte en otra cosa. Hubo días en que estaba furiosa. Con Marcos, por supuesto. Pero también, en algunos momentos, conmigo. Por haberme callado. Por haberle dado a Marcos ese tiempo. Por no habérselo dicho la noche antes, en la cena, cuando estábamos las dos solas con el mantel bueno y la botella de vino. Se lo dije. Que tenía razón en estar enfadada conmigo también. Que no lo había hecho bien del todo. Que había intentado protegerla de una manera que quizás no era la más honesta. Que lo sentía. Ella me dijo que lo sabía. Y que me entendía. Pero que la próxima vez, si había una próxima vez de algo así, prefería saber la verdad aunque doliera. Y cuanto antes. Lo grabé en algún lugar dentro de mí, donde guardo las cosas que no quiero olvidar. Marcos intentó ponerse en contacto con Lucía varias veces durante las semanas siguientes. Le mandaba mensajes. La llamaba. Al principio Lucía no contestaba. Luego, un día, sí lo hizo. Me lo contó. Le dijo que habían hablado, que Marcos le había explicado todo con más detalle, que había conocido a Diego por teléfono primero y luego en persona un domingo por la tarde, que el niño era exactamente lo que cualquier niño es, inocente de todo. Lucía no retomó la relación con Marcos. Eso fue su decisión, y la tomó ella sola, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Pero dijo que tampoco podía odiarle completamente, que quizás algún día, con mucho tiempo, podría entender aunque no perdonar del todo. Las personas son complicadas. El amor es complicado, y mi hija es de las que no simplifican las cosas que no son simples. De eso estoy más orgullosa que de cualquier otra cosa. Quiero contarte algo que no le he contado a casi nadie. Después de todo aquello, hubo una noche en que me desperté a las 3 de la mañana y me quedé pensando en si lo había hecho bien. Si levantarme en aquella iglesia había sido lo correcto. Porque hay quien me dijo que no. Hay quien me dijo, entre los que estaban ese día, que no era asunto mío. Que si Marcos quería contarlo, lo habría contado.
que yo había roto algo que no me pertenecía romper. Estuve dándole vueltas mucho tiempo y llegué a la conclusión de que me había equivocado en una cosa, en dejar pasar 2 meses, en creerle a Marcos cuando me prometió que lo haría, en no decírselo a Lucía desde el primer momento. Eso sí fue un error mío, un error que tomé por intentar hacerlo bien, pero que no lo fue. En lo de levantarme en la iglesia no me arrepiento. No me arrepiento porque Lucía me dijo que se alegraba de saberlo, porque me dijo que prefería aquello, por muy doloroso que fuera, a descubrirlo un año después, o 5, o nunca. Y porque esa noche en el banco de la plaza, con las hojas cayendo del árbol y el vestido blanco recogido sobre las rodillas, mi hija me cogió la mano. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ser madre es una de las pocas cosas en la vida que no te da ningún manual y que tampoco te acepta errores. Nadie te enseña cómo comportarte cuando descubres que el hombre que va a casarse con tu hija le está ocultando que tiene un hijo. Nadie te dice qué hacer cuando tienes en la mano algo que puede proteger a tu hija, pero que también puede hacerle daño. Nadie te explica el peso específico de ese silencio. Aprendí muchas cosas en esos meses. Aprendí que guardar un secreto ajeno no te convierte en cómplice, pero tampoco te deja limpia. Que cuando uno carga con algo que debería pertenecer a otro, el peso se distribuye de manera injusta y termina hundiéndote también a ti. Aprendí que el amor de una madre a veces se confunde con el control. Que proteger a tus hijos no siempre significa evitarles el dolor. A veces significa acompañarles en él. Que hay dolores que son necesarios y que evitarlos solo los retrasa, no los cancela. Aprendí que la verdad no siempre llega en el momento adecuado, que a veces llega tarde o en el lugar equivocado, o dicha por quien no debería decirla, pero que sigue siendo la verdad, y que una mentira bien colocada siempre hace más daño que una verdad mal dicha. Y aprendí algo sobre mi hija que ya sabía, pero que ese día confirmé para siempre. Que Lucía es más fuerte de lo que yo pensaba, que no necesita que la proteja de todo, que lo que necesita es que esté ahí, que no la abandone, que cuando las cosas se pongan difíciles no me esconda. Eso lo sé hacer, eso siempre lo he sabido hacer. Hoy Lucía está bien, está reconstruyendo, está trabajando, quedando con sus amigas, haciendo planes pequeños que van a ir haciéndose más grandes. Me llama casi todos los días, como siempre. Y cuando hablamos, su voz tiene algo diferente a lo de antes. No es tristeza exactamente. Es algo más parecido a la lucidez de quien ha pasado por algo y ha salido del otro lado y sabe, ahora sí con certeza, lo que quiere y lo que no. Eso, al final, es lo que cualquier madre desea para su hijo. No la ausencia del dolor, sino la capacidad de atravesarlo. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si en algún momento de esta historia has reconocido algo tuyo, ya sabes que no estás solo. Si alguna vez has tenido que elegir entre callar y hablar, entre proteger y decir la verdad, me gustaría saber cómo lo viviste. Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. Y si esta historia te ha llegado, compártela. Porque hay personas ahí fuera que llevan cargando con cosas que no les pertenecen. Y a veces basta con saber que no son los únicos. Hasta la próxima.